El paso muy importante, y para ayudarnos en este paso tan importante y en esta parte del proceso, les presento a Alejandro Aguilera Titus. Un aplauso para él. Alejandro is a staff member of the USCCB, works in Washington, D.C., has been the national coordinator for the 5th Encuentro. He is also the lead staff for Hispanic ministry for the USCCB under the Secretariat of Cultural Diversity. He has worked for 35 years in the ministry at the parish, diocesan, and regional and national levels. Y la verdad, puedo leer toda su biografía. Tenemos que verdaderamente agradecer a Alejandro y su esfuerzo, porque parte de su trabajo, su esfuerzo y su abogacía, este 5º encuentro es posible por su labor y trabajo. Muchas gracias. With him on stage are 3 key leaders from local communities. We have el doctor Arturo Chávez, welcome, presidente y director ejecutivo del College Católico México-Americano de San Antonio, liderando una transición de MAC como el Centro Cultural y Colegio Católico que ofrece licenciaturas y maestrías en el Ministerio Pastoral. Dr. Chávez was appointed by President Obama to serve as an advisor on the White House Council for Faith-Based and Community Partnerships. También tenemos a Jessica Maciel Hernández, una católica milenia, la coordinadora de Pastoral Juvenil Hispana para la diócesis de Des Moines, Iowa. Jessica was born in Mexico City. She arrived in the United States at the age of 7, is a DACA recipient, and is a dreamer. She is currently a graduate student at Boston College studying for her master's degree in theology and ministry. También tenemos con nosotros al Dr. Hobson Ospino, es profesor asociado de Teología, Educación Religiosa y director de programas de posgrado en Ministerio Hispano en Boston College. He has served in key leadership role in the development of this Quinto Encuentro process. Welcome. Alejandro, te entrego a ti para que empieces a felicitar esta conversación esta mañana. Thank you, Cristina. Good morning, everyone. Buenos días. Buenos días. Estamos llegando a la conclusión de este evento nacional del encuentro. Our task is to bring together the conclusions of 20 months of hard work. Vamos ahorita a ver cuáles son las conclusiones a las que estamos llegando después de una jornada de 20 meses de trabajo a nivel de las bases, en las diócesis, en las parroquias, a nivel regional. Hay que tener conciencia de que el proceso de encuentro es transformador. The encuentro process has always changed the church to better reach out to Hispanic Latinos, but also for Hispanic Latinos to contribute to the church in the United States. El resultado del primer encuentro, entre muchos otros, fue la creación de la Oficina Nacional para Asuntos Hispanos. Un resultado del segundo encuentro fue el desarrollo de estructuras regionales para apoyar a las diócesis en sus esfuerzos cuando todavía no había muchas oficinas diocesanas. El fruto del tercer encuentro fue la elaboración de un plan pastoral del Ministerio Hispano, pero también la inclusión de la pastoral hispana en la estructura de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. El cuarto encuentro dio como fruto una visión católica para el nuevo milenio en el que caben los muchos rostros en la casa de Dios. The Encuentro 2000, which was the fourth encuentro, gave the church in the United States a vision of a church where all the faces of God are at home. Fue una invitación a toda la iglesia al encuentro. ¿Cuál va a ser el fruto del quinto encuentro? What is going to come after the fifth encuentro? Todavía no sabemos el impacto que va a tener en la estructura. We don't know what the impact of the fifth encuentro is going to be at the structures of the church in the United States, in the way we do ministry. What we do know is that we have a lot of good conclusions that have been gathered by the process. Así es que esta mañana vamos a invitar primeramente al doctor Arturo Chávez a que nos hable un poco de cuáles son, a nivel de conclusión, las esperanzas, los sueños,
las aspiraciones, las oportunidades que el proceso ya nos ha dado de manera conclusiva. What are the hopes and dreams and the longings that people throughout the process have already expressed and that they will help us to focus in terms of a response? Así es que Arturo, pudieras compartir. Gracias, Alejandro. Pues es un honor, una alegría estar con ustedes aquí en este quinto encuentro y en una manera represento la memoria histórica, porque MAC nació como un fruto del primer encuentro en 1972 y sigue siendo un lugar, ¿verdad?, de esperanza, un signo para la iglesia, que estamos aquí y no queremos perder nuestra cultura, sino que la cultura es lo que nos liga, ¿verdad?, nuestra fe. So as I look at the hopes and dreams that have been expressed in this encuentro process, I look at these beautiful crosses that are in front of us. Porque nuestros sueños, nuestra esperanza surgen de la cruz y son cruces pesadas, ¿verdad? Podemos decir, y hemos escuchado y platicado mucho de estas cruces, pero a la vez no somos cristianos de la cuaresma, sino cristianos de la resurrección. Y en este encuentro, este proceso, les quiero decir que Jesús está con nosotros. Lo he sentido. Está en ti, en mí, en los jóvenes, en los ancianos y los que están en el medio como yo. Así es que hay más de 55 millones de esperanzas, porque este es el número de hispanos en los Estados Unidos. Pero me quiero enfocar en tres. Primeramente, lo que quiere nuestro pueblo, nuestra gente, es una vida de dignidad. We want a life of dignity. We want jobs that not only pay the rent, but buy little homes. We want to care for our families. We want to send our children to Catholic school, but we can't afford it. We want to be able to have health care. And as has been said many times in this process and today, we need to fix this broken immigration system that keeps us in the shadows, and especially for our young people. Queremos una vida de dignidad. Segundo, queremos un lugar de pertenencia. We want a place of belonging. We don't want to be guests anymore. We want to be full members of the household of God. We want to be empowered, and we are being empowered to leadership. Un liderazgo, no solamente como se dijo antes en la iglesia, sino también en la sociedad. Queremos votar y participar en la vida de nuestro país. Amamos este país, así es que queremos, ¿verdad?, ser parte integral de este país. Puedo ilustrar con mis manos, ya tenemos que terminar esos días de la separación, of isolation. We don't want a parallel church. We also don't want to be assimilated. No queremos asimilación, sino que queremos integración, donde se refleja nuestra cultura y las muchas culturas diversas de nuestra iglesia, y formar un cuerpo diverso pero uno. Finally, we want a future full of hope, especially for our young people. Pero este futuro no está separado de nuestra memoria histórica. Aunque no sabemos lo que va a pasar en el futuro, sabemos que Dios ha caminado con nosotros cada paso. Y recordamos los antepasados del ministerio hispano, empezando con los que vinieron en la primera evangelización hace más de 500 años, antes de que era los Estados Unidos, ¿verdad? Aquí estábamos en fe y en amor.
So we remember the historic memory. That's always tied integrally to the future full of hope. We remember the Patricio Floreses. We remember Rosa Maria Icaza. We remember Ángela Heredia. We remember so many, Gustavo Gutierrez, and many Latin American theologians who helped us in these early days of Hispanic ministry and who continue to be our guardians today. And so our future full of hope for our young people, we as Latinos, before we leave anywhere, we ask for la bendición de nuestros padres, de nuestros antepasados. Así es que hay que siempre ligar, ¿verdad?, nuestros jóvenes, nuestro futuro con los mayores, con los abuelitos, las abuelitas, que siguen y somos la esperanza de nuestros antepasados. Gracias. Y Hosman, queremos invitarte, si por favor tú pudieras, con tu elegante manera de hablar, decir cuáles son aquellas referencias, perspectivas que tú has visto que han emergido en este proceso. What are the new perspectives, pathways, the new ways of being church that are emerging from this wonderful process? Well, thank you very much, Alejandro. And I want to offer my remarks in Spanish, but before I do this, for the record, I just want to say that I did not pay Cardinal O'Malley to mention me in his homily yesterday, so it's just... La porción del pueblo hispano, del pueblo de Dios en los Estados Unidos, ha hablado contundentemente. Somos iglesia y queremos seguir siendo iglesia en esta parte del mundo. El catolicismo estadounidense nos necesita nuestra juventud, nuestras culturas, tradiciones, amor por la vida y especialmente nuestras maneras particulares de vivir la fe cristiana que heredamos de nuestras madres, padres, abuelas y abuelos, tías y tíos, madrinas y padrinos. Al mismo tiempo, este proceso del quinto encuentro ha revelado con claridad que nuestras necesidades como pueblo hispano son las necesidades de la iglesia porque somos la iglesia. No existen dos iglesias católicas en los Estados Unidos, la de los bautizados que están en los distintos centros y la de los bautizados que viven en las periferias físicas y existenciales de nuestras comunidades. No pueden existir dos iglesias católicas en este país. Esa no es una eclesiología católica y eso debe quedar muy claro. El proceso del quinto encuentro nos ha ofrecido un modelo de reflexión y acción pastoral en conjunto que llama a la comunión en la diversidad. Al mismo tiempo, es un modelo que llama a todos en la iglesia a la conversión pastoral auténtica, con el objeto de hacer esa comunión realidad. A muchos Dios nos ha llamado de todas partes del continente americano, de las islas del Caribe y de la misma España, y a la gran mayoría, 2/3 partes, Dios nos ha llamado de los vientres de nuestras madres en esta misma geografía con un propósito específico: ser iglesia en los Estados Unidos. Mis queridos amigos, mis queridas hermanas y hermanos, no somos un accidente en la historia del catolicismo en los Estados Unidos. Nuestras historias personales, familiares y comunitarias, nuestro caminar, nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestras esperanzas y frustraciones son parte del integral del caminar de la iglesia en este país. Es hora de que cada diócesis, cada parroquia y cada institución católica revise con humildad su historia y reconozca las contribuciones de las muchas mujeres y hombres hispanos que con su testimonio y con gran esfuerzo han construido la iglesia en lo cotidiano de sus existencias.
Hoy hacemos historia con este proceso del quinto encuentro. Seguimos haciendo historia al elevar nuestras voces y al renovar el compromiso de ser protagonista de la evangelización en este país. La historia del catolicismo estadounidense en el resto del siglo XXI será escrita en inglés, en español y en Spanglish. Hace exactamente 50 años, en 1968, los obispos católicos de América Latina se reunieron en la ciudad de Medellín, Colombia, para reflexionar sobre lo que significa ser iglesia en un continente pobre y con muchas desigualdades. Sin embargo, ese mismo continente es un continente profundamente católico. Medellín fue un esfuerzo eclesial revolucionario que se atrevió a leer el Concilio Vaticano II a partir de las realidades que definían, para bien o para mal, la vida de los latinoamericanos en aquel momento. Fue a la luz de Medellín que surge el movimiento de encuentros en varias partes de América Latina. Fue a la luz de Medellín y bajo el ímpetu de esta conferencia que se celebró el primer encuentro nacional de pastoral hispana en los Estados Unidos en 1972. De ahí en adelante, los católicos hispanos hemos seguido leyendo el concilio y el evangelio, al igual que muchos otros documentos nacidos de la sabiduría eclesial local, a la luz de nuestra experiencia como católicos hispanos en los Estados Unidos, sin perder de cuenta o sin perder de vista nuestra conexión con la riqueza teológica y pastoral latinoamericana. Después de 50 años, Medellín sigue resonando en los procesos de encuentros nacionales de pastoral hispana, en la reflexión que hacemos un sinnúmero de teólogos y teólogas hispanos católicos en este país y en el ministerio hispano. Ahora bien, tanto el Concilio Vaticano II como Medellín hablan proféticamente sobre la urgencia del creyente cristiano de leer los signos de los tiempos. Precisamente, es la habilidad de leer los signos de los tiempos, los cuales se revelan por encima de todo en el orden social, lo que el documento de Medellín nos presenta como señal de una fe madura. Estos signos de los tiempos son signos de Dios, a los cuales tenemos que responder inspirados por el deseo de promover justicia social. Para no caer en el riesgo de ser una iglesia irrelevante y desconectada, necesitamos que todos nuestros esfuerzos evangelizadores no ignoren las exigencias y posibilidades de los signos de los tiempos. Creo que esto aplica explícitamente a lo que hemos hecho durante el proceso del quinto encuentro y los días que hemos estado juntos. No podemos hablar de una evangelización y de un ministerio hispano en lo abstracto. El proceso del quinto encuentro ha sido una oportunidad de mirar más de cerca los procesos históricos, fenómenos sociales, realidades políticas y económicas que definen de manera real la vida del pueblo hispano. Y es precisamente allí, esos signos de los tiempos, en los cuales encontramos a Dios, al Dios de Jesucristo que camina con nosotros y nos mueve por medio del Espíritu Santo a construir y en muchos casos a reconstruir la iglesia en los Estados Unidos. Este es un gran momento para ser católico en los Estados Unidos y para ser hispano en los Estados Unidos. Este es un gran momento para soñar una iglesia renovada que acoge la riqueza y la experiencia hispana en todas sus manifestaciones. Una iglesia que acepta con humildad y deseo de conversión pastoral los desafíos de cambiar y ponerse al servicio de la comunidad que le está transformando y le está dando vida, especialmente por medio de sus jóvenes. So, mis queridos hermanos y hermanas católicos en los Estados Unidos, queridos obispos, desde esta reunión del quinto encuentro,
les anunciamos que aquí estamos y aquí nos quedamos como pueblo católico hispano, listos para ser discípulos misioneros de Jesucristo, testigos del amor de Dios, listos para construir iglesia con ustedes. ¿Están ustedes listos para caminar con nosotros? Muchas gracias. Y ahora te pedimos, Jessica, que compartas de manera más concreta cuáles son algunas de las recomendaciones específicas que han surgido, no nada más este fin de semana, se han venido gestando a través del proceso, pero que con este proceso estamos llegando a su conclusión para luego nada más entrar en detalles en su implementación. Pero ¿cuáles son algunos de los frutos concretos del encuentro, Jessica? Ya. Bueno, parte de estar listos es dar frutos y tomar acción. Estamos listos para ya implementar y ver cuáles son esos siguientes pasos para en verdad echarle todas las pilas, ponerle todas las pilas, echarle ganas. Son 3 de las que voy a hablar específicamente durante todo el proceso, pero más que han resaltado en todo sentido. No hay orden para estas porque todas en algún momento se tienen que intercalar. La primera es la formación. Todos, jóvenes, adultos, líderes establecidos, tenemos sed de formación. A cualquier nivel tenemos esa sed, queremos seguir creciendo. En este caso, la recomendación específica que ha salido es que del proceso del 5º encuentro haya un plan pastoral que en verdad se pueda implementar a nivel diocesano y parroquial para esa formación de todos los líderes. La segunda es la familia. Como hispanos, la familia es número 1 para nosotros. Entonces, la familia tiene que haber un elemento dentro de todos los eventos de la iglesia, ya sea sociales, eclesiásticos, que tienen que tener un elemento de la familia, porque tenemos que ver cómo creamos esos puentes entre los papás y los jóvenes, los líderes de la iglesia, y tiene que ser con la familia. La recomendación que salió para esto es, otra vez, un plan estratégico a nivel parroquial para que dentro de las parroquias se puedan crear esas comunidades pequeñas y pueda haber más diálogo, comunicación, conversaciones y convivencia como familia que todos somos. Luego la tercera, la más grande, para mí personal, la que más me llega al corazón, pues obvio, los jóvenes. Jóvenes necesitamos que nos tengan la confianza a los jóvenes. Lo voy a resumir con la historia del apóstol más joven, que fue Juan, que fue el único que estuvo al pie de la cruz. Fue el más joven, fue el que se quedó junto con Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Le dio la responsabilidad de su madre y le dijo, toma a tu madre. Le dio ownership of his most sacred love on earth. Y para eso, para nosotros, los jóvenes, que nos den ownership, que nos den responsabilidad, estamos listos. Ténganos la confianza y denos la oportunidad para hacer eso. La recomendación que ha salido específica para nivel nacional, parroquial, diocesano, es more paid positions para los jóvenes de Hispanic Youth and Young Adult Ministry. It makes a difference when there's a paid Hispanic youth or young adult in the position of ministry. I can see the difference in my own parish, in my own diocese, when there's a full-time Hispanic, Latino ministering to those jóvenes. Because those jóvenes, we need someone that we can identify with. We need someone to accompany us. And that culture component is very important for us. But we need those paid positions because we also want to, live, get an education, actually, we need a job. We need jobs. So that, para los jóvenes, please just, I think I speak for all of us, just trust us. Please trust us with the work that God has put in our path. Thank you.
As you already know, and you have known for a long time, como ya sabemos, cuando los obispos convocan el quinto encuentro y el pueblo responde, uno de los objetivos era identificar por lo menos 20,000 líderes emergentes listos para la formación y el trabajo pastoral en la iglesia. Y lo logramos. Un aplauso para ustedes. El proceso formó 26,000 discípulos misioneros. The fifth encuentro process prepared 25,000 leaders as missionary disciples, and you are crying for formation. Y esta se refleja bastante en lo que dice este pueblo en estas conclusiones. Somos un pueblo que desea formarse para servir a la iglesia y a toda la iglesia. Quisiera nada más en una palabra, antes de hablar con nuestros amados obispos, a nivel, what do you feel that we, as a people, but specifically Hispanic Latino Catholics, what commitment did you hear loud and clear from the Hispanic Latino emerging leadership to the church? Just one commitment. Educación, acceso a la educación en español, en inglés, y que sea algo que podemos alcanzar. Muy bien, gracias. Dentro de los jóvenes y en ese caminar hacia una familia, el núcleo de la familia, el acompañamiento, el compromiso al acompañamiento al joven dentro de nosotros como hermanos, pero el acompañamiento es clave para los jóvenes, para todos, pero clave el acompañamiento. Muy bien. Tú sabes, Alejandro, que a mí me gusta hablar con números y voy a usar un número aquí. Hemos perdido más de 30 millones de católicos en los últimos 5 décadas aquí en este país. Han dejado la iglesia. El compromiso que yo he escuchado de este grupo y del proceso del quinto encuentro es que los latinos queremos quedarnos en nuestra iglesia porque la amamos y vamos a trabajar por ella. Muchísimas gracias. Un aplauso para nuestro panel. Y ahora, simbólicamente, estas son las voces, estas son algunas de las conclusiones. Recuerden, hubo 28 áreas ministeriales. Ahorita nada más identificamos 3. There are many more recommendations that have been generated throughout the process. We have just had a little taste. Nos han dado una probadita. Y los obispos nos invitaron en el proceso del encuentro a alzar nuestra voz profética. And we have done that. Bishops, now, if you could please speak to us and receive from the missionary discipleship that is in the thousands across the country, and